¿Sí se oye? ¿A pulmón? Sí. Perfecto. Creo que está muy incómoda esta cosa, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Y quiero de entrada aclarar un punto. La idea original de esta plática, por lo menos esa fue mi propuesta, pero después el teléfono descompuesto ayuda, era la reforma energética y el cuento de la lechera. Apareció publicado la reforma fiscal y el cuento de la lechera, pero déjenme decirles que al final de cuentas pues es lo mismo, porque todos vienen de la misma madre y es el mismo relajo. Entonces parece que había un interés o una preocupación porque por el asunto de los repecos, que la reforma fiscal esta, o como le llaman reforma fiscal, hizo un giro ahí bastante raro. Se supone que el régimen de pequeños contribuyentes era para proteger fiscalmente a la gente que tiene como empresa o como negocio, tiene un ingreso magro, diríamos, no tan elevado como otro tipo de empresas. Pero bueno, con esto de que todos tenemos que pagar impuestos, lo cual en teoría es correcto, ¿no? Pues en el régimen de repecos creo que, yo no sé si algunos de ustedes estén en ese régimen, pero hicieron un lío espantoso. Entonces, bueno, yo lo dejo a su criterio. Empezamos con lo energético, empezamos con lo fiscal, lo que a ustedes más les atraiga más. Energético, bueno. Y me sirve, me ayuda, porque hoy, eso lo verán reflejado mañana en la prensa de mañana. Hoy hay un señor que ustedes deben de acordarse, que se llama David Penchina. Nos acordamos más de su mamá. Muy simpático, por cierto, sí, muy recto. Entonces, bueno, él es más bien el operador en el legislativo para que salga todo esto de la reforma fiscal. Y fue uno de los primeros y de los más insistentes de que uno de los principales efectos inmediatos, diríamos, de la reforma energética iba a ser que los precios de los combustibles, especialmente de las gasolinas, iban a bajar, ¿no? Eso, diríamos, se aprobaba la reforma y prácticamente en automático tendríamos litros de a peso la gasolina. Bueno, hoy hasta este señor salió a decir que no nos hagamos ilusiones, que los precios de la gasolina no van a bajar. Probablemente bajen los del gas, los de la turbocina, los de otro tipo, pero gasolina dice cero. Por el contrario, seguirán creciendo porque dependen de oferta y demanda. Yo no veo por qué el gas, la turbocina, la energía eléctrica no dependa de la oferta y la demanda, pero esa es la cuenta que hizo. Bueno, la Secretaría de Energía sacó un calendario de desregulación, le llaman, en el asunto de la gasolina, que va del 2014 al 2019. Y viene al cuento esto porque se ha documentado ya de que el propio calendario que hizo la Secretaría de Energía para explicar cómo y cuándo iban a bajar los precios de los combustibles, pues se hacen bolas, porque aquí, por lo menos, de aquí al 2020, lejos de bajar, van a estar subiendo de manera permanente. Pero como les conté al principio, la reforma energética, como la fiscal, como las telecomunicaciones, como todas las que han hecho, y ya no pueden hacer más porque ya no hay nada más que vender, además, vienen de la misma madre. Y la misma madre es utilizar los bienes de la nación para negocios particulares. Ahora vienen con la gasolina, con el petróleo, con el gas, como antes lo hicieron con la banca, las líneas aéreas, los ingenios, etcétera, etcétera. Entonces, como sociedad, no tenemos por qué esperar algo distinto en esta ocasión con lo de la energía, las telecomunicaciones y lo demás. Como abundamos un tema ya un poco suave, de la reforma energética, porque viene implementándose de una u otra suerte desde hace 30 años, más o menos, empujones, un poquito para acá, un poquito por allá, hasta que en esta ocasión se fueron hasta la cocina de plano. Pero ¿por qué le ponemos también el cuento de la lechera? Pues yo me acuerdo de niño, mi madre me leía mucho el cuento ese, y era bastante atractivo en la imaginaria infantil, porque con un peso nos alcanzaba pues prácticamente para todo, ¿no? Comprábamos
recomprábamos, volvíamos a comprar, y el peso ahí estaba todavía. Entonces me acuerdo, entre lo más reciente, cuando Felipe Calderón presumía que se iba a hacer una reforma energética también, que terminó en una serie de parches fiscales más que de otra cosa, todos los días para promover su reforma salía a dar un elemento adicional. Si aprueban la reforma energética, le decía a los diputados, a los senadores y de pasadito a los mexicanos, ahora vamos a tener más empleo. Y al día siguiente, y con eso mismo, ahora vamos a tener más vivienda, y salud, y educación, y le iba aumentando. Entonces, una vez de ocioso, a mí se me ocurrió ir juntando las ofertas que había hecho a lo largo del año, fue en el 2008, si no me equivoco, que el tiroteo empezó en febrero y terminó por ahí de octubre o septiembre, algo así. O sea, fueron 7 meses, 8, de permanente oferta, diríamos, ¿no? Y bueno, me salió, no sé, casi un libro de lo que había ofrecido. Y de ahí viene la idea del cuento de la lechera. Entonces íbamos a crecer a 8%, 1.200.000 empleos al año, formales todos además. Nos iba a alcanzar para hacer, creo que 6 refinerías. En fin, hubo una serie inagotable de ofertas sobre lo bien que le iba a ir al país, a los mexicanos, con la reforma energética. Pues se acabó, el hombre propuso una refinería, ni siquiera le pusieron el primer tornillo, que fue la Bicentenario. Y ahora con esta reforma energética, ya nos avisaron que la Bicentenario se va a construir siempre y cuando algún grupo privado esté interesado en construirla. Esa es más o menos la idea de esto. Si tomamos este mismo ejemplo por el lado de la reforma fiscal, nos vamos a encontrar exactamente lo mismo. Si los mexicanos aceptaban, como no es que lo hayamos aceptado, pero ya lo aceptaron por nosotros, una reforma fiscal de gran calado, como le llamaban, donde iban a pagar más los que más tenían, también íbamos a tener una sociedad llena de carreteras modernas, de escuelas con techo, de maestros bien pagados, en fin, una serie de cosas. Y yo les quiero comentar que desde que yo inicié en este ejercicio, en esta profesión, pues más o menos yo venía escuchando el mismo discurso. Yo empecé en el 79, hace ya 35 años. Y 3 años después vino el cambio de modelo económico, el cambio de régimen, el cambio de paradigma, como les gusta decir ahorita. Y desde entonces yo empecé a escuchar, si reformamos tal, vamos a entrar al primer mundo. Si actualizamos esto, si modernizamos, si... Ya han pasado 35 años, y acá hay un querido colega que va llegando por acá, que puede ser mi testigo. Desde 35 años vengo escuchando yo, y obviamente ustedes también, que con cada una de las reformas este país va a ser mucho mejor, vamos a entrar al primer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. A la vuelta de los años, lo que hemos visto es que todo este tipo de reformas, este cambio de paradigmas, para lo único que ha servido es para fortalecer al gran capital, para fortalecer a la oligarquía y para sacar adelante los grandes negocios privados con los bienes de la nación. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la reforma energética? ¿Realmente nos va a beneficiar en algo? ¿Y por qué me clavo yo en el tema de los precios de la gasolina? Primero porque fue una de las grandes ofertas, no solo de Peña Nieto, esto viene, si no me equivoco, desde Cedillo o tal vez desde Salinas incluso. Porque el primer gran esfuerzo, el esfuerzo notorio, diríamos, para privatizar el petróleo mexicano, fue en tiempos de Salinas, cuando partió en 4 a la petrolera, Pemex, porque era así más fácil venderla por partes, por el área de la refinación, de la exploración, etcétera, etcétera. No lo pudo concretar. Viene Cedillo, viene el barajuste que se armó, los llamados arreglos de diciembre, y ya no pudo avanzar más. Sí avanzó por la parte de la energía eléctrica, pero no pudo ir más allá con el petróleo. Viene Fox, lo intenta también, algo logra a través de aquello que conocimos como contratos de servicios múltiples, que eso puede ser, así haciendo un paréntesis aquí, eso puede ejemplificar qué es lo que va a pasar con esta reforma energética. En tiempos de Fox, a capa y espada, se defendió y se impuso
este esquema de contratos de servicios múltiples, se llamaban, que fueron con el objeto de ceder o de conceder, de concesionar más bien, la región gasífera de Burgos, en una zona de Tamaulipas, Nuevo León, en el norte de la República. Porque con esos servicios múltiples, esos contratos de servicios múltiples, el capital privado iba a obtener, a extraer el gas que Petróleos Mexicanos, por razones de abstinencia financiera, razonarlo así, no lo podía hacer. Entonces se hicieron bloques, así como Salinas partió en 4 a la gran empresa, la cuenca de Burgos la partieron creo que en 7, si no me equivoco, 7 bloques. El primero, el más rico, el más generoso, el más grande, fue para la transnacional española Repsol. Pero bueno, el cuento era que en 2-3 años máximo, México no solamente iba a ser autosuficiente en gas, sino que se convertiría en una potencia exportadora de este mismo combustible. Pues, pasa el tiempo, nadie se acuerda de la cuenca de Burgos, sino que se hizo una comisión legislativa para investigar el caso de la cuenca de Burgos, lo que quiere decir que nadie investigó nada, y con Calderón ya sacan una nueva modalidad con un criterio un poco más amplio, ya no solamente el gas, que se llamaban, ¿cómo eran? Contratos de servicios compartidos o algo así por el estilo, que tampoco cuajaron finalmente mucho. Pero bueno, viene el nuevo gobierno, el de Peña Nieto, y entre las primeras cosas que comenta y que documenta es que la reforma energética es más que necesaria, porque México está importando gas de manera brutal, ¿no? Es que depende de la fuente. Unos dicen que importa el 70% de su consumo, otros hablan del 35-40% del consumo, pero lo primero que a mí me vino a la memoria es cómo somos importadores netos de gas, si desde 2003 el señor Fox, que era muy inteligente además, siempre muy certero, nos dijo, vamos a tener gas, pero para bañarnos 7 veces al día si es necesario. Y no, resulta que aquello de la cuenca de Burgos fue un rotundo fracaso, porque el negocio no se pudo hacer al 100%, y el negocio privado, desde luego. Y como negocio privado no, pues lo dejaron allí, medio abandonado, porque era más fácil importar gas, más fácil, no más barato, pero más fácil. Pues bueno, esta reforma energética ahora nos promete que ahora sí los privados van a entrarle al gas, a la refinación, a los ductos, a la extracción, a la exploración, a todo. Bueno, que porque así sí vamos a tener renta petrolera en abundancia. Entonces yo platicando con algunos de los expertos internacionales en este tema, no necesariamente el tema de la extracción y más, sino de los contratos petroleros. Cuando empezó el manejo del tema, hasta los del sector privado estuvieron en contra, porque decían que era muy limitada la reforma que se quería hacer, ¿no? Ellos querían el pastel completo. Y hubo una investigadora del ITAM, porque ahora todos del ITAM, estamos rodeados de itamitas por todas partes. Salió la señora, muy docta hasta eso, sí, podrá ser de derecho y todo, pero conoce el tema, y dijo, no nos hagamos tontos, este tipo de esquema de reforma no sirve para nadie, ni para el país, ni para el capital privado. ¿Por qué? Porque lo que quiere el capital privado son las reservas, no de que me vas a dar $1 por este barril, $3, pero ¿quién reserva? La insultaron, la patearon, la llamaron de todo, y al final de cuentas la reforma termina precisamente en esto. Las empresas que lleguen a explotar, pueden registrar las reservas a nombre de la compañía, de la transnacional, y de manera muy ilusa el gobierno dice, pero abajo le tienen que poner que el petróleo en el subsuelo es propiedad de los mexicanos. Pone lo que quieras, mientras yo me las puedo copiar. Entonces, yo me pregunto una cosa, después de tanta abundancia que vamos a tener, ¿qué vamos a hacer qué vamos a hacer nosotros en el primer mundo? ¿No? ¿Cómo nos vamos a tener que comportar? Porque si hacemos caso a estas versiones, el primer mundo nos va a quedar chico. Los noruegos nos van a pedir chamba aquí, si por favor contrátenlo, ¿no? Ustedes son los máximos. La realidad es muy distinta. Les comentaba, yo platicaba con expertos en la materia de los contratos petroleros de esta naturaleza,
y me decían que la media internacional, el promedio internacional de estos contratos, es que el 70% de las ganancias, o el 70% de lo extraído, como se acomode el contrato, porque puede ser en especie o en dinero el pago, el 70% promedio se queda en la empresa transnacional y el 30% se quedaría en Pemex, o no en Pemex necesariamente, sino en el fideicomiso de petróleo que se está organizando. Ese es el promedio, pero se dan casos en que, y me citaron uno, no me acuerdo si era Kazajstán o Uzbekistán, algunos de ellos, de ex repúblicas soviéticas, y decían que el acuerdo de la British Petroleum, que fue la que firmó allá, era de cada $100, 100 barriles, como quieran ponerlo, 98 eran para la transnacional y 2 para el Estado. O sea, de cada dólar que se captaba, 2 centavos terminaban en las alforjas nacionales, vamos a decirlo así. A mí me da la impresión, y dada la experiencia que hemos tenido en México con esto de las privatizaciones, es que no sería raro pues que en breve viéramos que de cada dólar que se obtiene por el petróleo, el gobierno mexicano les pague 5, porque es así el asunto, ¿no? Es impresionante cómo han hecho las cosas. Pero suponiendo que lo hagan bien bajo este esquema del 70-30, yo me pregunto dónde va a estar el excedente de renta petrolera que están presumiendo, ¿no? Es imposible, como es imposible lo que bajen los precios de la gasolina, era imposible, porque los señores no vienen a ayudar al país, a ser solidarios, a empujar el desarrollo, ¿no? Ellos vienen a sacar lana, que es lo único que les importa. Y quién o quiénes se lleven entre las patas es lo que tampoco menos le importa. Entonces el cuento de la lechera se va retroalimentando reforma tras reforma, presidente tras presidente, gobierno tras gobierno, y necesariamente tenemos que hacer un comparativo. El cuento de la lechera por un lado y la realidad, esa enemiga contumaz del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál les gusta? Es que, por eso decía yo, vienen de la misma madre todas. Cuando se privatiza la banca, en el régimen, en el sexenio Salinas, entre 91 y 92, la promesa fue esa: los mexicanos van a tener acceso al crédito barato, sobre todo el crédito productivo, ¿no? Para que sus negocios, sus empresas familiares, etcétera, puedan salir adelante. Bueno, México, el crédito en México es uno de los más caros del mundo, ¿no? Y no estamos hablando de ahorita en el gobierno de Peña Nieto, no, desde el primer momento prácticamente. Cuando viene el reventadero de bancos, a finales de 94, principios de 95, resulta que hasta la propia autoridad reguladora o vigilante, diríamos, de los bancos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya había advertido unos 6 meses, un año tal vez atrás, que los bancos estaban a punto de reventar, por una sencilla razón: habían aumentado tanto el margen de ganancia, o sea, habían aumentado tanto los intereses, que la gente estaba dejando de pagar, no tenía con qué pagar, y que si no se corregía esto, los bancos iban a reventar, y con ellos los ahorradores, y junto a ellos el país completo. Nadie hizo caso. Pero bueno, cuando empezaron a reventar, se hicieron cuentas, y de los 18 bancos privatizados, 16, si no me equivoco, creo que no estoy mintiendo, 16 ya habían recuperado su inversión original. O sea, por lo que habían pagado por cada uno de los bancos, 16 de ellos ya lo habían recuperado, y se daban casos como Bancrecer, que fue uno de los, dentro del gran estercolero, fue uno de los casos más llamativos. Bancrecer había recuperado incluso ya el 130-140% de la inversión. O sea, en un año, 2, cuando mucho, recuperaron todo lo invertido, más 40 centavos de cada peso que pagaron. Bueno, entonces llega el reventadero, y el señor Ortiz, que en ese entonces era secretario de Hacienda, ya con el presidente Zedillo, llega a la Cámara a ofrecerle a los diputados un maravilloso esquema. Vamos a reformar la ley financiera, la ley bancaria, para modernizar nuestro sistema de pagos, y vamos a permitir inversión extranjera. La idea, desde luego, no es vender los bancos, mucho menos que los bancos queden en manos privadas, en manos de extranjeros. De hecho, 8%, bueno,
a estas alturas del partido, 90% de los bancos y del sistema de pagos en general es extranjero. Tenemos crédito carísimo cuando lo otorgan para cuestiones productivas. Tenemos un crédito al consumo que es realmente de agio, ¿no? Porque ahí diríamos que la media está como por 50% de interés al año, pero hay tarjetas de 110, 115% y más. Cuando ellos mismos reconocen que, bueno, la inflación está oficialmente de 4%, y lo que a los bancos les cuesta captar un peso, lo que ellos llaman costo promedio de captación o algo así, es de 8, o sea, el doble de la inflación. Bueno, y tienen tasas 10, 15, 20% arriba de la inflación. Ese es su margen de ganancia. Y después dicen, ¿por qué ganan tanto los bancos en México? Porque, bueno, tenemos un gobierno que se los permite, que los apapacha, que no los vigila, que no los regula. Entonces, bueno, aparte nos está cobrando, seguimos pagando el FOBAPROA y nos falta un rato todavía. Entonces, la reforma bancaria no sirvió. Bueno, a las líneas aéreas nos vamos. Ya reventaron 6 veces, ya las rescataron, las volvieron a vender, las volvieron a rescatar, y nos quedamos sin aerolínea insignia. Mexicana Aviación ya reventó, o la reventaron. Hay 8.500 trabajadores en la calle desde hace 4 años, gracias. Y el señor que la reventó, que supuestamente con una orden de aprehensión, pues que a saber dónde la van a ejecutar. Bueno, entonces la reforma de líneas aéreas, no, tampoco. Los ingenios, vamos a vender los ingenios azucareros. Se vendieron 60 ingenios azucareros, de los 66 que había, en tiempos de la Madrid y Salinas. Pues quedan creo que 48, algo así, los demás ya reventaron. Del total que había, Fox estatiza 27, que por causas de utilidad pública. Esa utilidad pública nunca se demostró, pero los dueños de esos ingenios se dejaron creer. ¿Por qué? Porque implicaba un rescate bajita la mano a las finanzas de cada uno de los ingenios, que eran un desastre. Pasa 1 año y medio, 2 cuando mucho, y los tienen que regresar. Los ingenios los tiene que regresar al gobierno a los dueños originales, pero ya saneados, ya sin deudas, sin pasivos. Eso, con la reforma de los ingenios tampoco sirvió. Los satélites, que es, a estas alturas del partido, es uno de los sectores estratégicos por donde se le quiera ver para cualquier país, no solo para México. A través de los satélites, bueno, de uso militar, etcétera, etcétera, seguridad nacional. Bueno, ahora creo que son los belgas, si no me equivoco, o los holandeses, ya se dejó un poco quienes son los dueños de los satélites mexicanos. Después de un proceso que el gobierno mexicano privatizó satélites a favor o en favor de un grupo farmacéutico. Yo la verdad sí no me lo explico, ¿no? Entonces, yo soy un genio de la comunicación satelital, pues bueno, pues a lo mejor yo soy un candidato a quedarme con los satélites. Yo soy un genio de las finanzas, bueno, soy un candidato a los bancos y así, ¿no? Pero en este caso no, cada quien vendió lo que pudo, a quien pudo, a los amigos, el precio que amarraron. Entonces, la casa Utrey, que hace muchas décadas era la gran concentradora, la gran comercializadora de medicamentos en México, que después se le entró a competir Casa Saba, y Casa Saba terminó siendo banquero y empresario de televisión, una pachanga eso. Bueno, se lo venden a un señor de la casa Utrey, Javier Utrey, y le dicen, pues ahora te tocan los satélites, ¿no? Te los doy vara, ¿no? Llévatelos, son tuyos, y les dan en toditita la matrioshka. A los 2 años estaba reventada la empresa. Entonces el gobierno tuvo que comprar un paquete accionario, meterle lana, sacarle, pum, y para eso transcurrieron, qué sé yo, 10, 15 años, algo así, para finalmente decirles, ahora, ahí está, para holandeses, belgas o algo así, no me acuerdo. Pero el chiste es que los satélites mexicanos son ya como el tequila y la cerveza mexicana, no son mexicanos. El tequila en un 95% ya pertenece a las empresas que lo fabrican a nivel comercial, no las artesanales, pero sí las de grande comercio, pertenecen a vinateras foráneas. Y en el caso de la cerveza, que además tenemos una muy buena cerveza, la cerveza mexicana es muy buena, bueno, y era un gran negocio, yo no sé por qué lo vendieron finalmente, pero bueno, después alguien me pasó un chisme que ahorita los comento. Pero entonces la empresa FEMSA,
que es la de Monterrey, separa su división cervecera y se la vende a los gringos, una conjunción de gringos con no me acuerdo quién. Y Corona, o Modelo, que era una empresa que tenía 10,000 millones de dólares anuales en utilidades netas, no tenía broncas, no tenía pasivo, ¡pum!, lo venden 20,000 a un grupo belgo-brasileño, si no me equivoco. Entonces, bueno, la cerveza mexicana se acabó, ya está. Entonces yo una vez platicando con estos genios que se manejan en estos negocios, digo, ¿por qué vendió este cuate? No entiendo. Tengo un negocio que me da 10,000 millones de dólares en utilidad neta, soy el papá de la cerveza además. Y dice, es que eso no solamente es entendible, es justificable. Se vende el negocio en el mejor momento de su historia, ¿no? Gran producción, presencia internacional, es el primer vendedor de cerveza mexicana en el mundo, Le digo, y dice, y esos 20,000 millones de dólares que el grupito de control agarró, lo van a usar para meterse al otro gran negocio, que es el petrolero. Entonces ahora de cerveceros pasarían a ser petroleros. Entonces el concepto empresario en este país, bueno, en este país y en el mundo, producto de la globalización, se acabó. No hay, un empresario emprende, un empresario inventa un negocio, lo mantiene, lo cultiva, es como un noviazgo, ¿no? Lo apapacha, lo cachondea hasta que dando frutos. Aquí no, ustedes ven los llamados hombres de negocios, y lo mismo meten lana y sacan utilidades de los, si no meten la lana, para hacer un concierto de rock, una exposición de coches, un negocio de casino, lo que sea. El chiste es mover la lana. Y eso además les quita trabajadores molestos, sindicatos hojaldras, pasivos laborales, ellos mueven su lana, ¿sí, no? Entonces tampoco se acabaron los empresarios ya en este país y en otras partes. Entonces, bueno, no sé cuántas me faltan, porque este país ha sido reformado de la A a la Z, siempre con ese cuento de la lechera, perdón, de que nos va a ir de maravilla. Y mañana yo un poco platico de eso ahí en la columna, de que el señor Peña Nieto, muy culto, muy inteligente, muy sensible a lo social además, sale con la batalla de babas ayer de que está feliz porque el empleo aumentó 3 puntos por ciento, ¿no? Bueno, primero no fue 3.2, fue 2.9, pero bueno, eso los números no se le da muy bien al señor. Pero es el chiste. O sea, yo pongo el ejemplo, se ponen felices porque en un mes se generaron 67,000 empleos. Bueno, pero uno empieza a hacer cortes de caja y empieza a ver cuál ha sido el resultado de 32 años de movimiento económico. Y encontramos un déficit de empleo que es brutal. Hay 30 millones de plazas que nunca se generaron, de plazas formales, desde luego, ¿no? Con salario digno, con prestaciones, con seguridad social, tal. Y esos 30 millones están en la informalidad. Pero reduciendo el periodo, desde que llegó el brillante señor Fox hasta marzo de este año, con el brillante señor Peña Nieto, solo en ese periodo hay un déficit de 8 millones de empleos, 8 millones de familias fuera de la seguridad social, las prestaciones, el salario, etcétera, etcétera, y obviamente la jubilación, ¿no? Para aderezarlo ahí, 8 millones. Y se ponen felices y salen a decir que fulano miente, que aquel es un grosero, y allá, porque se generaron 67,000 plazas. A mí me da mucho gusto, 67,000 mexicanos que por fin van a agarrar una chambita. Ya si revisamos las condiciones de la plaza laboral ya está un poco más complicada, pero bueno, ellos tendrán su chambita. Pero tenemos que solamente en 14 años se dejaron de generar 8 millones de empleos. Pues sí, 67,000 son buenos, pero ¿y los otros 8 millones dónde están? Entonces se pelean, se jalonean, presumen puras migajas y lo presentan como un gran acontecimiento y como parte fundamental del cuento de la lechera del que tanto han presumido. Bueno, ayer escuchaba, no me acuerdo a quién de los que son unos genios tan espléndidos que se me va el nombre,
pero decía, a lo mejor fue el propio Videgaray, que es un hombre brillantísimo también. ¿Y usted fue maestro de maestro de ingeniería? ¿No? Ah, ya iba a ser. Bueno, y dice, la economía, pero así, la economía tan se está recuperando que las remesas crecieron 5%, ¿no? O sea, las remesas son producto, finalmente, de un modelo económico que expulsa a su gente, ¿no? No solamente la agrede, la pisotea, la ninguna, sino que la manda obligadamente, se tiene que ir a otra parte. Y es tal el cinismo que las remesas, que a fin de cuentas representan un verdadero drama social, ¿no? Porque los mexicanos deben estar en su casa trabajando aquí con su gente, su familia, ¿no? Son tan cínicos que ya lo incorporaron, eso la remesa ya lo incorporaron a la balanza de pagos. Y se nos está yendo a todo. Bueno, mira, 25,000 millones de remesas. Vergüenza les debería dar esta bola de... Después no puedo decir, o sea, yo en ese sentido soy muy jarocho, después se me va la boca, pero son unos gandallas. Bueno, eso es parte del cuento de la lechera, de los empleos nunca generados, de la banca nunca dispuesta a impulsar el desarrollo, de las líneas aéreas que tiraron a la calle de la manera más ruin a su gente, y de los satélites y de lo que se les ocurra. Porque yo platicaba el otro día con una persona y digo, ¿y después del petróleo qué? Vaciaron los anaqueles, ya no hay nada en la venta de gas. Y yo le decía también, yo sí te digo una cosa, si esto lo hacen mal, si lo del petróleo lo manejan tan mal o peor como han manejado todo lo demás, entonces ahora sí va a tener que decir una grosería. Entonces a este país sí se lo lleva el carajo de veras, porque no tenemos más, no hay más que vender. Las carreteras, ayúdenme, porque son tantas las cosas ya. Ferrocarriles, los ferrocarriles es una vergüenza. Este país no se explica, el desarrollo político y social de este país no se explica sin los ferrocarriles, ¿no? El agua ahí va hecho la raya también, ¿no? Las minas, lo de las minas es impresionante, en serio, ¿no? fertilizantes. Y esa es parte del circuito ahorita que menciona lo del fertilizante. Cuando Salinas vende Fertimex, y además en su estilo la partió creo que en 4 o 5 plantas, algo así, dijo, ahora sí, los mexicanos, especialmente el campo, desde luego, los campesinos mexicanos, van a tener fertilizante abundante y a un precio muy barato. Bueno, en menos de 5 años, todas tronaron y se convirtieron, en el mejor de los casos, se convirtieron en importadores de fertilizante a precio muy caro y con material muy escaso, ¿no? Bueno, esta reforma energética, que es la que cierra el circuito, la que cierra el ciclo, promete fertilizantes baratos a muy buen precio con los campesinos mexicanos. Entonces es entre una tomadura de pelo y ya no sabemos en serio, vamos, no es que esté yo contra el ITAM, finalmente es una institución académica y en las instituciones académicas, bueno, pero sí trae un fuerte apoyo ideológico el ITAM, de un organismo que fabrica servidores al capital, vamos a decirlo así. Yo conozco y tengo incluso varios amigos formados en el ITAM, y siempre que hablan de México, siendo ellos mexicanos, desde luego, nacidos, desarrollados en México, como que hablan de un país que no cuadra con la realidad, ¿no? Y ya son más una línea de pensamiento muy agringado ya. Y a lo mejor el ITAM es un hit en Estados Unidos para las formas gringas y los estilos gringos, está bien, pero no para acá, aquí no ha calado. Llevamos muchos sexenios ya con una base de gabinete fundamentada en el ITAM. Los Pumas, los universitarios nos mandaron a felices páragos por todas partes, y a los Pumas no servimos ni en el fútbol ya. Yo le voy a los Pumas aunque ganen, esa es mi consigna. Y estamos rodeados de un grupo de tecnócratas que todo se resuelve con una calculadora, si es que la necesita, porque dicen que Videgaray no usa calculadora. Y punto, se acabó. Y si la realidad no cuadra con su discurso, problema de la realidad, ¿no? A ese grado ya hemos llegado. Y entonces, bueno, por lo más reciente, para no seguir en el choro, porque aquí ya hasta yo me estoy deprimiendo,
tocando un poquito lo del punto fiscal, ¿cómo estará la cosa? ¿Cómo estará la cosa? Que hasta el señor Ortiz, Guillermo Ortiz, que fue uno de los grandes arquitectos de la privatización bancaria, de su rescate y de la extranjerización de la banca, que fue secretario de Economía, de Hacienda, gobernador del Banco de México. Si alguien sabe de este negocio, de cómo se manejan las cosas turbias en este país en materia financiera, es Guillermo Ortiz. Ahora trabaja para Banorte, es el presidente del Consejo de Administración de Banorte. ¿Y cómo estará la cosa? Que hasta el propio Ortiz dice, no, con lo de la reforma fiscal se les pasó la mano. Se les pasó la mano porque están tronando las empresas. Obviamente no las empresotas, pero están tronando las empresas pequeñas y micro, que son las pymes. Las pymes son parte fundamental de la generación de empleo en este país, ¿no? Y entonces incluso, bueno, no, yo hice una anotación aquí, dice textual, la reforma fiscal ha sido nociva para las empresas y para México. Entonces, ¿de qué tamaño estará la cosa? Ahora, aquí el punto en esto del fisco, que vamos a pagar más, que el gobierno, el erario va a tener más recursos, el problema es que no solo se trata de ingreso, de cuánto entra, sino el problema o parte fundamental del problema es en qué se gasta. Entonces sale mi respetado líder moral, Enrique Peña Nieto, a decir que el de 2014 es un presupuesto histórico. Y bueno, pues finalmente tiene razón, como han tenido razón todos los anteriores que lo han presumido, porque cada año, cuando menos se le aumenta la inflación, ¿no? Entonces todos lo saben, si el de 1900 era un presupuesto histórico, pues el de 91 con su razón va a ser también histórico. Pero bueno, nos dice, tenemos un presupuesto de 4.5 billones de pesos. Pues es un titipuchal de lana, indudablemente. Entonces dicen, con esto México, con esto un jarrito de atole ya lo armamos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a desglosar 4 billones 500 mil millones. Oye, pues está muy bien. A ver, ¿en qué nos lo vamos a gastar? De entrada, y en números muy rápidos, de esos 4.5, 1 billón va para nómina burocrática, del presidente de la República hasta el chalán de menor ingreso. 1 billón. O sea, nos quedan, y ese ya no es el cuento de lancheros, es el cuento de los perritos, ¿eh? Sí. De los 10 me quedan, por ahí. De los 4.5 que tenía me quedan 3.5. Bueno, ¿qué más lo vamos a gastar? Pues mira, entre la deuda, el servicio de que pagar intereses, el foro, ¿verdad? Quítale cuando menos otro medio billón. Bueno, ya nos quedan 3. Y así se va reduciendo. Hasta que nos quedan, en términos efectivos, y esto lo dicen los diputados, que son los únicos que se metan en el asunto del presupuesto, los senadores por ley no tienen derecho. Hasta los propios diputados dicen, no nos hagamos tontos, de cada peso con el que se llama el presupuesto, libres, o sea, para reasignar, reacomodar, ¿no? Cambiar de aquí para allá, nos quedan 8 centavos. 92 centavos ya están para cosas muy concretas. Deuda, nómina, esto, lo otro, gasto corriente fundamentalmente. Y entonces dices, bueno, pues sí, es una cantidad histórica, realmente 4 billones y medio es muchísima lana, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve? No, es que una buena lana se va a educación. No, o sí y no, vamos a decirlo así. Porque del dinero que se utiliza para educación, el 80%, si no es que más, es para pago de maestros. Uh-huh. Entonces, para efectos prácticos, quedan 20 centavos, vamos a decir que quedan 20 centavos. 20 centavos para construir escuelas, vestirlas, porque hay escuelas que ni siquiera tienen, bueno, hay escuelas que ni escuela tienen, pues, ¿no? Y hay así sin techo, no, sin escuela de plano. No tienen pizarrón, los niños estudian en el suelo, en fin, 20 centavos. Y dice, bueno, pero pues vamos a aprovechar esos 20 centavos, no, espérate, porque aquí, de 20, hay que dar una comisión, ¿no? La Gordillo se llevaba sus buenas rebanadas, yo me acuerdo haber visto, y eso lo podemos constatar en el portal del IFAI, si es que nos dejan, porque los nuevos del IFAI parece que ven exactamente lo contrario, creo que fue el Día del Maestro, pues el 15 de mayo del 2009, si no me equivoco, y debe estar del 10, del 11, el 12, el 13, 14. Pero me acuerdo ese dato porque el gobierno de la República
autorizó algo así como, era cercano a 400 millones de pesos, ¿no?, para celebrar el Día del Maestro. Y le van a dar un reparto a los del magisterio, una lanita por si no ganan mucho. No, era para la fiesta que organizaba el Baester. Entonces, pues de los 400, vamos a suponer que eran 400, ¿cuántos se quedaron en la casa de San Diego, en las obras que le acaban de descubrir? Pues entonces ya no fue el 20, fue el 15%, nos quedan 15 centavos cada peso en educación. No, pero es que mira, que bueno, que 10, ahora que son las computadoras y las tabletas de Chaufet, que también se vaya a usar, no, pues y resulta que queda cero. Entonces, ¿tenemos educación pública? Sí la tenemos, pero de muy baja calidad. Pero el problema es que también la educación privada es de muy baja calidad también. A cada rato nos revientan en los exámenes internacionales. Bueno, en carreteras, hermano, a ver, 100 pesos para las carreteras. Y te dice, espérate, es que de los 100 vamos a tener que tomar 75 para estar financiando el rescate carretero de Cedillo, que estamos cumpliendo, vamos para los, ¿cuándo fue el rescate carretero? En 97, si no me equivoco. Estamos hablando de 17 años ya, vamos para 20. Y el otro día a mí se me cayeron los chones, porque yo había dejado esa cuenta al final de Calderón, como en 146 mil millones de pesos era el saldo del rescate carretero. El otro día, en el último informe trimestral de Hacienda, ya está en 180 mil. Estamos hablando de un año y, ¿no? El FOBAPROA, llevamos 20 años, 19 años pagando puntualmente, nos guste o no. Todavía tiene 850 mil millones de pesos, así por el estilo. Entonces dice presupuesto histórico, que alimentado de un ingreso histórico, porque como ya hicimos la reforma fiscal, pues vamos a tener mucha lana, ¿no? Pero resulta que los que tenemos que pagar impuestos, pues no tenemos con qué pagarlos. A mí me ocurrió un caso, y se los comento, concreto. Yo tengo una niña chiquita, mi hija Camila, y estábamos justamente en cierre, no este año, hace 2, estábamos en cierre de presentación de declaración anual, y de repente empezó, me duele acá, pum, de emergencia al hospital, apendicitis. Y obviamente yo no tengo seguridad social, yo tuve que entrar a un hospital privado. Y entonces yo en plática con el médico le decía, oye, mi querido doctor, no te voy a poder pagar porque tengo que ir a pagar impuestos, ¿no? O sea, la decisión ahí, que a ustedes piénsenlo, pagan impuestos o pagan operación, pagan impuestos o rescatan a la niña, o al niño, a lo que fuera, a la abuelita, al papá, ¿no? Y esto no, en la mente cuadrada de los cobradores de impuestos les vale el gorro. Oiga, es que, porque inmediatamente llegaron requerimientos a la casa, oiga, desgraciado, con lo bien que lo tratamos, y usted no paga sus impuestos, ¿no? Entonces es una vergüenza. ¿Para qué voy a pagar yo impuestos? Si viviéramos en una sociedad con un gobierno civilizado y decente, yo sería el primero de decir, señores, hay que pagar impuestos, ¿no? Para repartir, para progresar, para el desarrollo de las comunicaciones. Pero estamos pagando impuestos para que esta banda de zánganos, hijos de su sacrosanta progenitora, vivan como reyes. Y no estoy hablando nada más del gobierno, estoy hablando de los partidos políticos y de los diputados senadores y de los grandes empresarios que se sirven con la cuchara grande. Ustedes revisen las cuentas fiscales del grupo Carso, del señor ese que se acaba de morir, el Zambrano, que era el zar del cemento, con la gracia de que a México le vendría más caro el cemento que afuera, aunque el cemento se producía aquí. Y en fin, una serie de cosas, que decían Don Lorenzo era un hijo de la guayaba, el Don Lorenzo, como toda esta runfla de personajes. Entonces, bueno, los señores del gran capital, que son los que ganan más y deberían pagar más, pues tienen cada año 500, 600 mil millones de pesos en impuestos que no pagan, así de sencillo. Bueno, pero uno que debe, ¿qué? 15 mil, 20 mil, 25 mil. Si no hay pago, ahí están los juegos, como los de ahorita. Órale, porque no has pagado. Oiga, pues que tengo hambre, el problema suyo. Usted paga. Pero si nos hubiéramos dado cuenta que nuestro dinero que pagamos en impuestos se destinara a mejorar la calidad educativa, a mejorar la calidad sanitaria, hospitalaria, hay que entrarle, claro que hay que entrarle. Pero entonces nos han llevado a un rincón donde tenemos que decidir: o sobrevivimos o pagamos impuestos. Y yo prefiero sobrevivir el plan. Entonces, bueno, ya es mucho choro. Yo quisiera, si no les molesta, si tienen algún comentario, algún planteamiento,
y en la medida de mis posibilidades, con todo gusto le entramos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al ponente. Muchas gracias. Sí, no, adelante. ¿Así? Yo creo que más que pregunta es abundar en lo que ha dicho, ¿no? A lo mejor la mayoría de la gente que estamos aquí estamos conscientes de, pues, de lo que ha dicho usted, ¿no? Todo es un agarrar dinero para pagar dinero que ya se debe y nunca salimos, ¿no? Salinas de Gortari, cuando yo más o menos me acuerdo que en la cuestión del petróleo, para poder vender lo que le dejaron, hubo margen de vender, dijo, este es petróleo, la petrolera secundaria, y como no es de la primaria, se puede vender. Nomás le cambió de nombre. Sí, claro. Entonces, yo creo que aquí lo importante y la ansia de que tenemos nosotros es de poder tomar el poder para realmente, pues, acabar con todo ese tipo de simulaciones. Y detrás de las simulaciones son robos y robos. Ahorita usted decía, ¿qué pasa si se acaba el petróleo? Pues yo creo que vamos a andar pidiendo limosna a través del mundo, porque vamos a necesitar energía y nos las van a vender, a lo mejor atómica o no sé qué otra, pero no nos las van a regalar y nos las van a vender al precio que nosotros les estamos regalando las de nosotros. Nada más ese es el comentario. Correcto, y me sirve para hacerle un comentario a usted y a todos los demás. En 1994, justo en los tiempos de la campaña electoral, poco después del asesinato de Colosio y todo esto, un grupo de expertos en cuestiones petroleras que encabezaba en ese entonces Julio Rodolfo Moctezuma Cid, que fue secretario de Programación con López Portillo y Julio de Hacienda, ya no me acuerdo, de Hacienda o de Programación. De Hacienda, después llegó Ibarra. Sí, bueno. En 1994 le entregó un documento al candidato, firmado por no sé cuántos genios, donde le decía, en breves palabras, decía, si no invierte en Pemex, si no le saca la mano a Pemex, fiscalmente hablando, y le mete lana, le invierte en infraestructura, en tecnología, a Pemex se lo va a llevar la tristeza. Y de aquí a 10, 15 años, México no va a tener una gota de petróleo, ¿no? Y entonces el Cedillo le dijo, sí, claro, se lo echó al bolsillo, ¿no? Le valió gorro. Por esos mismos tiempos, que ese es el ejemplo a poner, en Dubái, un país que integra los Emiratos Árabes Unidos, que vive del petróleo, desde luego, le dijeron al jeque, oiga mi jeque, ¿qué cree? Que el petróleo está acabando. Oiga, no, pues de eso vivimos, somos arena y petróleo, bueno, y camello. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a exportar camello o costales con arena? ¿Qué vamos a hacer? Y el jeque dice, vamos a contratar a unos genios ahí de los mercados financieros, pues, energéticos, y se los llevó a vivir ahí a Dubái, claro, pagados a precio de... Y les dijo, no sé cómo lo van a hacer, pero ustedes van a dar una solución. Como ya no vamos a tener petróleo, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué va a vivir el Emirato? ¿No? Sobre todo, ¿qué voy a vivir yo, que soy dueño de la tienda? Y bueno, se pasaron hace un par de años, algo así, todo tipo de posibilidades, ¿verdad? Y paralelamente a las propuestas o a las alternativas que pensaba presentar la JECA, una parte del grupo se metió a explorar, a ver si encontraban otro petróleo por ahí, ¿no? Mientras, para ver si podía rendir. Llega el momento en que el jeque les dice, bueno, ya chole de pensar, ahora que me traen, que han pensado, cuáles son las propuestas concretas, ¿no? Y llega el grupo de genios y le dice, pues hay dos cosas, jeque. Primera, petróleo ahí a lo bestia, porque encontramos una bolsa, una gran reserva, probada ya, de tantos miles de millones de barriles. O sea, usted no deje de preocuparse que su modesto ritmo de vida lo vamos a mantener. Y dos, tarde que temprano el petróleo se va a acabar, de aquí a 1000 años si quiere, pero de que se acaba, se acaba. Le estamos dando, o le hemos construido una alternativa, que es hacer de Dubái un gran centro turístico. Pero
pensando en turismo de altísimo poder adquisitivo. No hay mochileros, no hay latas de atún, no, eso es dinero. Y empezaron a construir unos condominios maravillosos, unos hoteles, y las islas famosas estas, no sé si las han visto ustedes. La Palmera. Una obra maravillosa, en serio, construida de la nada, ahí trayendo arena de un lado para otro. A esas alturas, de 2012 creo que es el dato que traigo, Dubái se mantiene como una de las grandes potencias petroleras mundiales, con ingresos hipermillonarios por su petróleo, y además se ha convertido ocupa el tercer lugar mundial en ingreso turístico, ¿no? Y todo esto sucedió más o menos al mismo tiempo de la advertencia que se presentó al gobierno mexicano en 1994. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Le valió gorro, privatizó aquí, privatizó allá, y estamos, felizmente no se acabó el petróleo todavía, pero estamos en una rayita. Nos invirtió la tecnología propia que tenía México en materia petrolera a través del Instituto Nacional de Petróleo, que fue creado ex profeso para ayudar a Pemex, a atender a Pemex, era el ramo tecnológico, el brazo tecnológico de Pemex. Lo mataron, y hoy fundamentalmente el Instituto Nacional de Petróleo, el presupuesto que se le asigna es para pagar sueldos, nada más, ¿no? Les dejan 4 centavos por una investigación por allá conocida, pero sí están dispuestos a pagarle 2.000, 5.000 millones de dólares a Schulenburg, a Petrobras, a todo, por esa tecnología que debió haberse desarrollado en el Instituto Nacional de Petróleo. Y no es una posición nacionalista de que solo los mexicanos son muy chidos, no, es una defensa, ahora sí que en defensa no solo del país, sino nosotros mismos. Entonces, a lo largo de 32 años, México cambió, dio un giro brutal y se convirtió de un país con grandes aspiraciones y grandes posibilidades también de ser en un dado plazo una potencia industrial. Nos hemos convertido en un país de servicios, ¿no? Todo lo maquilamos, todo lo atendemos y cada día producimos menos, todo lo importamos, ¿no? Empezando por los alimentos, que es algo muy delicado, muy peligroso. La mitad de lo que nos comemos, en la proporción que cada uno pueda, viene de afuera, ¿no? Y ni siquiera el campo mexicano está produciendo bien, más que pobres. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre tener un gobierno que atiende las fallas y ve hacia el futuro, o sea, con una visión de largo plazo para resolver los problemas, y otros que parchan las cosas, porque al primer reclamo dice, no, ese no fui yo, fue el gobierno anterior. Pues está bien, fue el gobierno anterior, pero la responsabilidad es tuya, y la tienes que resolver tú. No, eso viene de López Portillo, a mí no me está entregando, ¿no? Porque yo soy joven, moderno, y parchan, es un parche que revienta los 2 o 3 años y le vuelven a meter el parche, y así hasta que llegue el siguiente gobierno. ¿Y qué hace el siguiente gobierno? Pues llega a parchar. Quería soldarle, reclamar, ¿no? Sí, anda, sí, sácalo de la tumba, desgraciado. Y estos problemas, los problemas que tiene el país son ya estructurales, ya no son de coyuntura, de que bueno, le quitamos aquello, no, es un problema ya de armazón. Y mientras no se atienda el problema de estructura, se corrija el asunto, esto cada vez va a estar peor. Y ya no hay nada que vender, insisto, yo no soy comerciante, pero se acabó la venta. Bueno, yo quisiera hacer notar que tenemos una ausencia de gobierno con objetivos de largo plazo y muy puntualmente que anualmente se estuvieran cumpliendo esos objetivos. O sea, lo que le falta al país es un sistema de planeación económica y social de corto, mediano y largo plazo. Está en la Constitución el sistema de planeación, sí. Sin embargo, en la realidad, en el gobierno no existe, ha existido, pero han acabado con él. ¿Por qué? Pues por el temor de que celos de corto plazo, cortoplacistas y demás, han terminado con el sistema de planeación. Entonces yo creo que mientras eso no se establezca, y es de responsabilidad, lo tenemos que hacer responsabilidad, no nada más del Ejecutivo, del Congreso, debe de estar desde el Congreso. El Congreso y el Ejecutivo, este sistema que nos diga, así como lo estamos viendo ahorita, pero ya con cifras y bien, bueno, ¿dónde estamos?
a dónde vamos, a dónde queremos ir, y objetivos y metas que se cumplan y que cada gobierno las cumpla. Darle continuidad al esfuerzo de los mexicanos. Eso no existe. Entonces yo nada más quería hacer notar, por más que está en la Constitución, el sistema de planeación económica y social, en la realidad no existe. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y lamentablemente en la Constitución hay muchísimas cosas que tampoco se cumplen, empezando por lo del salario mínimo, por ejemplo. Pero déjenme hacerle una reflexión ahí. Fue López Portillo, en el año 81, si no me equivoco, que presentó el primer Plan Nacional de Desarrollo, que en ese entonces no se llamaba así Plan Nacional de Desarrollo, se llamaba otra cosa. Plan Global de Desarrollo, exactamente, que duró 2 años. Si tomamos en cuenta ese plan global hasta el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Peña Nieto, y si hubieran cumplido los objetivos ahí planteados, México tendría una economía 3 veces mayor a la actual, de entrada, con un desarrollo social obviamente mucho más elevado que el que tenemos, con ingreso más, En los hechos, eso está planeado, ahí están los libros, ahí están las ediciones de los planes nacionales de desarrollo, que serían ya con el de Peña Nieto el 7º. Si se hubiera cumplido esos enunciados y esas promesas, estaríamos muy por arriba de lo que estamos ahora. Pero como todo es promesa y todo pues todo es saliva, si se promedia las propuestas de crecimiento económico en estos 7 planes de desarrollo, México estaría creciendo 6.5 más o menos al año, ¿no? Al año, lo cual es muy bueno. En los hechos no pasamos del 2.2. Y el ingreso súper concentrado. Entonces, los elementos, las herramientas, como dice la maestra de planeación, existen, son constitucionales, pero se la pasan por el arco de plan. Hace menos de una semana que apareció en el periódico que tenemos la deuda pública más alta de la historia y que es un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto. Entonces mi pregunta sería esta: ¿eso significa que estamos pagando los intereses más altos de la historia? Y si a eso le agregamos lo que estamos pagando por el IPAB en intereses y en amortización de esa deuda, tengo entendido que del gasto público, que podríamos decir que es 100, que son 4 billones que dice, que son 100, como el 30% se va en intereses y en deuda, en pago de amortización de deuda pública. Con ese 30% se podrían hacer muchísimas cosas, escuelas, educación, todo eso. Desgraciadamente eso fue aprobado cuando se absorbió la deuda de los bancos el famoso Fobaproa, que ahora es el IPAB. Sí. Mi pregunta sería esta: ¿cuál será el 30% o más del gasto público? Mire, le comento lo siguiente. Hoy, si no me equivoco, salió en la jornada una nota, o va a salir mañana, ya no me acuerdo, pero de que salió, va a salir, eso sí. Pero es espeluznante. Dice que Hacienda está informando, que en lo que resta el año, hoy que estamos a 13 de mayo, del 14 de mayo del 2014 al 31 de diciembre del 2014, el gobierno mexicano va a pagar 935,000 millones de pesos en deuda interna. Estamos hablando prácticamente 1 billón. Deuda interna. Interna nada más. Bueno, sí. Ahora, la externa. Recientemente, con la presentación de la cuenta pública del 2012, que fue el cierre del gobierno de Calderón, la Auditoría Superior de la Federación dio un dato que es una verdadera joya. Era una joya para matarlos a estos desgraciados, porque documenta que en el sexenio de Calderón, de cada dólar de deuda nueva, o sea, se contrataba deuda, 65 centavos se destinaron a pagar intereses de la vieja deuda. Supongamos que Calderón llegó con $100 de deuda y en su sexenio contrató $100, ¿no? Para poder más o menos pagar. Bueno, entonces de esos $100 nuevos destinó a pagar 65 millones solo los intereses de la deuda anterior.
más, pues por lo menos otros 5, tal vez un poquito más, por ciento de comisiones y no sé cosas ahí, de los chanchullos que se hay entre los bancos. Entonces, de cada dólar que recibió de deuda, 70 centavos, tal vez un poquitín más, se destinó a pagar intereses, no amortización, intereses nada más. Resultado, se va a Calderón, y en lugar de tener 100, ahora tenemos 200, y ya no destinamos 65 al pago de intereses, sino 130. Entonces sí, efectivamente, la deuda, no sé si más o menos lo hice digerible el asunto, pero efectivamente la deuda está en 6.500.000.000.000. Estamos hablando de 40 y tantos % del PIB, pero eso es la deuda, diríamos, la deuda reconocida como deuda, porque, por ejemplo, el FOAPROA no se reconocía como deuda, se le llamaba deuda contingente, pero por lo cual no era reconocida, no estaba documentada como deuda, y nadie la incorporaba. El rescate carretero tampoco, los pidiregas. Calderón tuvo que subir los pidiregas de Pemex porque pensaba que su reforma energética iba a salir adelante, entonces limpia la empresa, le pasa la deuda al gobierno federal y a quien se la iba a vender se la entregan saneada, financieramente limpia. Se le atestó, pero de todas maneras recibió la deuda algo ya como deuda, diríamos. Falta la deuda de Comisión Federal de Electricidad. Yo, la verdad, no tengo elementos para decir va a pasar el 15 de septiembre, pero yo creo, para cómo manejan las cosas, que toda la deuda del sector energético documentada por Comisión Federal de Electricidad se va a pasar finalmente al gobierno federal para dejar limpio todo eso financieramente. A nadie le importa una empresa, por muy productiva que llegue a ser, así hasta acá, de deuda interna, externa, pasivos laborales, demandas activas. Dice, yo te la compro, pero me la limpias, ¿va? ¿Y cómo la voy a limpiar? Como pujetas, pero a mí me la entregas planchadita. Y entonces yo sí le entro. Entonces toda esa deuda empieza a meterse ya como deuda, diríamos, legal, ¿no? Pero hay muchos cachitos ahí, la deuda de la banca de desarrollo, en fin, yo creo que si hacemos un ejercicio un poco más puntual, el 40 y tanto se puede convertir fácilmente en 60%. Y cuando uno toca el tema con estos señores genios de la tecnocracia, le dice, oye maestro, ¿no se te hace que 40 y tantos del PIB es un chorro de deuda? Y la contestación, pero en Italia es de 125. De son, pero no vimos en Italia, vimos acá. Oye, el desempleo está sí, pero en Rumania es del 14%, hermano. Y a mí qué contra me importa Rumania. Oye, las carreteras están cayendo acá, sí, pero en España ni carreteras tienen. Esas son las contestaciones científicas que aportan, ¿no? Entonces el chiste es, con Peña Nieto, solo en el primer año de gobierno, la deuda total, externa e interna, creció, se incrementó en cerca de $1 billón en un año, y el saldo de la deuda sigue creciendo, porque se contrata nueva deuda para pagar intereses, ni siquiera la deuda anterior, solo los intereses. Toda la deuda va creciendo hasta que esto revienta. Y después dicen, es que España, la relación PIB-deuda es de, no sé, de 280, 300%. Que lo arreglen los españoles, hermano. Lo arregla aquí y el problema es aquí. Entonces no tenemos remedio en ese sentido. Pues decía yo, no importa, o sea, el ingreso sí es importante, es lo que es muy importante, pero también cómo se gasta. Entonces yo me contrato deuda nueva por 100, por $1,000 millones, vamos, $10,000 millones. ¿Pero para qué? Porque va a construir una refinería. Estamos importando una bestialidad de combustible, nos está sangrando la economía, ¿no? No, pues está bien, está justificado, porque además hago mi plan financiero, en 15 años y lo pago, amortizo al 100, pago interés, pago el capital y tengo mi refinería, ¿no? No, aquí contrato 10,000 para pagar los intereses de otros 10,000 que ya había pedido. Entonces es imposible, así no hay forma. No me acuerdo, allá por el año 83, 84, algo así, después de que reventó la crisis en México, la crisis de la deuda justamente, con López Portillo,
Fidel Castro, y supongo que su equipo de especialistas, armó un estudio muy detallado y científico, esa sí de veras, de cómo se demostraba que la deuda externa, por lo menos la del tercer mundo, era impagable. Impagable, no había forma, ¿no? Así destinaran el mayor rural por cálculos matemáticos, no hay forma. Bueno, la deuda mexicana, como está, no hay forma de pagarla. Y uno dice, bueno, pues después para los bienes están para remediar los males, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a vender los satélites para pagarle la deuda esta, ¿no? Se endeudan para vender los satélites, porque es muy... vamos, ¿quién no quiere hacer negocios así? Yo soy un inversor extranjero y quiero meterle el diente al petróleo, ¿no? Me gusta, hay un negocio muy importante. Y el mexicano, que es el que lo está vendiendo, dice, no te preocupes, hermano, yo te presto para que me compres, ¿no? Y te presto barato, además, no, pues órale. Entonces ni siquiera uso mi lana, me da un préstamo al gobierno mexicano con una tasa de interés social, casi, para que yo le compre. O sea, ¿qué vendedor da ese tipo de crédito, no? Bueno, así opera el gobierno mexicano, no de ahorita, de muchos años. El problema es que son muchos años ya de este tipo de esquema de saqueo, porque es un saqueo brutal, ¿no? Ustedes revisan la supuesta reforma energética y no encuentran, salvo allá en la página 394,000, alguna referencia y mínima de combate a la corrupción en el sector petróleo, en Pemex, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues es uno de los cánceres de la paraestatal. ¿Cómo vamos a limpiar esa empresa? Ah, bueno, y hablando de paraestatal y de deudas, que es lo que ponía yo un poco el otro día en la columna, a Pemex la convierte, a Pemex y a CFE, pero las convierten en empresas productivas del Estado y las meten a competir con las otras, que son las dueñas de la tecnología, que tienen finanzas limpias, etcétera, etcétera, que son las hijas de la tierra de todos, ¿no? Y tú te metes al mercado a competir con una deuda bestial que no te deja margen para financiar la exploración de un pozo, que no te deja margen para financiar un desarrollo tal de tecnología. ¿Con qué vas a competir? Te van a reventar en menos de un año, ¿no? Y entonces el gobierno mexicano dice, nosotros no privatizamos Pemex, ¿eh? Se metieron ahí a la competencia, pues ahí no aguantó. Ponga usted a un partido, ¿cuál les gusta? El Barcelona contra los Gallos del Querétaro, a ver quién gana, ¿no? Les vamos a suponer que los Gallos del Querétaro salgan bien afilados ese día. Pues no, es obvio que nadie, toda la cresta, ¿no? Bueno, pues así está el asunto. Y ahora le digo, los pidregas de Comisión Federal de Electricidad, si no me falla la memoria, andan como por, ¿cuánto ya? Es una bestialidad, pues. Y tú dices, pero si los pidregas se aplicaron, se inventaron, vamos a decirlo así, para evitar dependencia externa. Bueno, cerca del 50% de la generación eléctrica del país está en manos de las transnacionales, ¿no? Y solo eso se hizo legal hasta septiembre del año pasado. Y no se acumuló en 2 meses, viene de Salinas para acá. ¿Por qué el gobierno no lo impidió? En fin, porque son parte del negocio. Acusaban mucho ¿cómo se llama este hombre? El de la Calaca, a Raúl Salinas de Gortari, que le decían el señor 10%, ¿no? Mr. 10%. Bueno, pues es que todos están, y creo que el porcentaje ya subió además. Todos están en lo mismo. O sea, es imposible que haya habido denuncias, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, de que los líderes parlamentarios, especialmente los del PAN, pues le tienen que entrar. Oye, pero si es un hospital para Tlalpujahua, pues me vale gorro 10% o no le entra, o 30%, porque hay algo así. Y no hay nada, nada de nada, ni una demanda, una denuncia, una investigación previa, nada. Y se saben intocables, pues entonces mañana ya no va a ser 30, va a ser 40, si te gusta, ¿no? Adelante, por favor. Sí. Yo quiero hacer algunas reflexiones y hacer algunas anotaciones o comentarios sobre la charla. Mire, don Jorge, bueno, empezando, no es el Instituto Nacional del Petróleo, es el Instituto Mexicano. Eso, mexicano, el es petróleo. mexicano. Bueno, toda la razón del mundo, sí. Como un detalle. No, sí, bienvenido. Bueno, detalle, ¿sí? yo voy a hablar de lo que es mi terreno. Hablando de finanzas y banca, ¿por qué se vendió la cervecera?
Bueno, por una simple y sencilla razón. Es tanto el capital que tenía que había que sacarlo del país. ¿Cómo lo sacan? Comprando una empresa en el extranjero y trasladando el capital, para que ese capital pueda venir a invertir y que acierta con lo que usted dice de los negocios. Pero es una forma de sacar un capital. El gobierno debió haber invertido y debió haber dicho, oye, no la vendas. ¿Por qué no la estatizamos? ¿O por qué no la nacionalizamos completamente? O la ponemos en oferta. ¿Por qué había que ir al extranjero? Precisamente para darle la vuelta, y desde el punto de vista fiscal también. Esa es una. La otra, hablamos de tasas. Los diferenciales en México no están regulados. Los diferenciales de tasas entre la tasa activa y la tasa pasiva. El diferencial, bueno, si usted invierte, le van a dar el 3% menos el impuesto. ¿Eh? Pero si usted pide prestado, le van a cobrar el 47%. Hay 44 puntos de diferencia que no se registra como utilidad. Margen financiero. Es un margen financiero, pero no es utilidad. Ojo, ese es otro problema, porque la Comisión Nacional Bancaria ya no tiene nada de nacional. Todos los bancos son extranjeros. Es una forma de saqueo y de obtener utilidades por fuera. Todas esas utilidades se van al extranjero. Bueno, esa es una. La otra, ¿por qué dejaron de manejarse los fondos de fomento? Porque estaban dirigidos principalmente para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Había estímulos. ¿Cómo? Si yo produzco un X artículo que va a servir para competir con productos extranjeros, los fondos de fomento me daban a mí a escoger tasas entre la tasa LIBOR y el Prime, la americana y la europea. Esos diferenciales, si yo tomaba la tasa LIBOR, me iban a hacer un descuento de 1.3 si mi producto, aunque tuviera yo que importar materia prima para hacer un producto terminado y poderlo exportar, estaba destinado a la exportación, había ese estímulo de la reducción de 1.3 en la tasa. Y además, porque iba a generar divisas y iba a fomentar la exportación de lo hecho en México, está bien hecho. La mataron. Ojo, esa era una forma de desarrollo, las pymes. Bueno, luego viene otro negocio que es el encaje legal. El encaje legal, sí. Lo suprimieron. Afuera, sí, los cajones, todo eso. Obvio. ¿Por qué? Porque el margen del encaje legal es bárbaro. Y evidentemente es utilidades para particulares. Bueno, luego, yo me hago una pregunta. ¿Por qué vender un negocio como es el petróleo si deja utilidades? Si yo estoy en el extranjero, no voy a comprar algo que no me deje un margen de utilidad. Sería yo un tonto de comprar un negocio que estuviera quebrado. Entonces, la gran mentira de que tiene problemas financieros Pemex es una gran mentira. Porque entonces, ¿para qué lo va a comprar el extranjero? Ojo, hay gato encerrado. Y tocando ya el punto de lo fiscal, quiero decirle que los doctores están ahora en un problema. Porque para poder hacer deducibles los gastos médicos, tienen que tener maquinita, lo cual da un margen de utilidad y manejo de efectivo a los bancos. Y tienen que depositarlo en una cuenta bancaria. Y no tiene que ver nada con Hacienda. Ojo, si usted quiere hacer deducibles sus gastos, si no paga con tarjeta de crédito y entrega el voucher, ya no es deducible. ¿Dónde está el negocio? Bueno, todo esto provoca
que el gasto corriente no se aplique debidamente. Y el gasto corriente lo que fomenta es mano de obra, y al haber mano de obra alimentamos el circuito económico nacional, porque el trabajador lo primero que hace es gastar. ¿Y en qué gasta? Pues en los alimentos. ¿Y qué es lo que paga primero? ¿Quién cobra primero el impuesto? Pues el fisco. Y el que vende el producto tiene que pagar por los ingresos mercantiles que tiene. Vuelve a ganar el fisco. El negocio siempre va a ser del gobierno. Pero no se ha alimentado el circuito económico nacional porque no se han dado adecuadamente los sueldos y los salarios que permita un margen de gasto, mucho menos de ahorro. Te pido que comentes, por favor. En concreto, conocemos todo el problema. No, bueno, todos los demás ya tomaron un tiempo y el señor está dando... No, adelante, no, yo feliz, ¿cómo no? Yo pregunto, si toda esa problemática la tenemos y estamos en una cocina, bueno, ¿cuál es la solución? Ya vimos todo lo grave que hay, en todo, el sistema, los diputados, los senadores, bla, 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 bla. Bueno, sí, ¿cuál es la solución? Esa es la pregunta concreta. Ya vimos todo el panorama. ¿Cuál es la solución? Eso es todo. No, pues no es nada entonces. ¿Sí? Mira, el asunto de Pemex, empezando por ahí, no es que vayan a vender Pemex, por el contrario. O sea, el gran truco de eso es que no venden Pemex. Dejan ahí a que se haga bolas y a que lo mate el mercado. Y efectivamente Pemex deja muchísima lana. Es una empresa con rendimientos increíbles, de los más grandes del mundo. Sobre todo si pensamos entre lo que cuesta producir el barril y en lo que se puede vender en el mercado extranjero. El margen es brutal. Pero llega Hacienda y se queda con todo. Y un cachito más. Siempre pide más. Sí. ¿Cuál es el chiste de convertir a Pemex en una empresa productiva del Estado, como le llaman? Hazte bolas, hermano, tú solito. Y tus 184,000 millones de dólares, que si no me equivoco es la deuda de Pemex, la pagas tú. Pero además me tienes que pagar un impuesto normal, tus impuestos como empresa, y además un tanto por ciento que me tienes que dar como empresa del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste ahí? Descapitalizar, hasta que se muera solita, para que nadie lo acuse de que privatizaron Pemex o acabaron con Pemex. No, acabó la competencia. Efectivamente, esto es un relajo. ¿Cómo empezar a reconstruir este país? Bueno, ni los científicos más avisados le atinan. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Tenemos una organización partidaria que ha estado creciendo, organizándose,